La sencilla definición de estado satélite podría ser: si no tienes aliados, créalos. La Alemania nazi se caracterizó por ser experta en instaurar regímenes títeres durante la Segunda Guerra Mundial. La Francia de Vichy es el caso más representativo, pero aparte de este instauró otros que más que títeres se podrían considerar condominios de Italia y Alemania, como la Croacia Ustacha. Sea como sea, no dejan de ser interesantes. ¿Te interesaría ver uno de estos casos? Pues quédate, porque hoy veremos el Estado helénico, la Grecia al servicio de Hitler. Pero antes recuerda suscribirte y apoyar mi canal, te lo agradecería mucho. Ahora sí, empecemos. Número 1. Mussolini y su sueño de restaurar la grandeza de Roma. El primer ministro del Reino de Italia, Benito Mussolini, quería reivindicar casi todo el territorio que había tenido el Imperio Romano en su era dorada, por lo que decide aliarse con Alemania mediante el Pacto de Acero unos meses antes de la invasión a Polonia, y que no se activaría hasta 1940, cuando la caída de Francia ya parecía inevitable. Mussolini demostraba una fortaleza y una grandeza que no poseía y con la que supuestamente llevaría a Italia a la gloria. Estaba obsesionado con la parafernalia militar, a sabiendas que él mismo había huido de Italia para evadir el servicio militar. Sin embargo, siguiendo sus ambiciones, el 7 de abril de 1939 invadiría exitosamente Albania sin mucha dificultad e instauraría un protectorado. Por lo que se procedería a un proceso de asimilación de Albania al Reino de Italia. Luego de la caída de Francia el 25 de junio de 1940, Mussolini pasaría a ocupar una parte del territorio, pero debido a que el armamento del reino se había quedado anticuado y arcaico, sumado a que no era modernizado desde la Primera Guerra Mundial, las tropas y tanques quedarían atascados en el cruce por los Alpes, por lo que no tomarían más allá del área fronteriza. Italia de aquí no se enfocaría tanto en expandir sus dominios hasta que el 28 de octubre decide invadir Grecia usando como casus belli el no cumplimiento por parte de Grecia de los pactos de no agresión entre ambos. Número 2. La guerra greco-italiana. Como ya mencionamos, el armamento de Italia se había quedado anticuado al lado de los armamentos de otros países como la propia Grecia, que había tenido una modernización y fortalecimiento de sus fuerzas armadas por iniciativa del primer ministro del reino, Ioannis Metaxas. Decir que la poca modernización de sus fuerzas no fue la única causa de su inefectividad, también las pésimas decisiones del duce, la poca experiencia de sus generales, la poca cohesión de los soldados por lo anterior, y que no tenían reservas de materias primas para implementar en su industria, contribuyeron a la inefectividad de Italia durante la guerra. El plan original del duce era invadir Grecia desde Albania embistiendo a sus tropas y buscando avanzar rápidamente y lograr una rendición lo más pronta posible. Y a pesar de que al inicio remontaron bien y lograron penetrar en el territorio griego, se estancaron y el ejército griego logró contraatacar y expulsar a los italianos de su territorio, y no contentos con solo repeler el ataque y expulsarlos, Grecia comienza la invasión de la Albania italiana por el sur, llegando a ocupar una considerable porción de territorio, así que Mussolini pide ayuda a Hitler, que lanza una amenaza contra Grecia si llegaba a usar el apoyo de Reino Unido en el norte, por lo que mantuvo las tropas en el sur. Finalmente, Italia no puede resistir más, por lo que Alemania termina interviniendo retrasando la invasión a la URSS. Bulgaria entra entonces del lado del eje y Yugoslavia del lado de los aliados, y en apenas 12 días Bulgaria, Hungría y Alemania logran la conquista de Yugoslavia repartiéndose el territorio, Italia quedándose con Montenegro y expandiendo el territorio de Albania, Bulgaria se queda con la mitad de Macedonia, Hungría solo recibe algo de la zona fronteriza y Alemania aprovecha para instaurar dos nuevos estados títeres, la Croacia Ustacha y la Serbia de Nedić, a la par que empezaba la invasión de Grecia desde Tracia. El 27 de abril los soldados alemanes ya izaban la bandera del Tercer Reich anunciando la ocupación de Grecia por parte del Eje. 3 días antes de esto, se había anunciado la creación de un nuevo estado griego, el estado helénico había nacido, y el rey Jorge II de Grecia huyó y se exilió en El Cairo, capital del Egipto británico, donde forma un gobierno clandestino, mientras los oficiales y los soldados fieles a él que se quedaron en Grecia, formarían junto a parte de la población y otros una resistencia en contra de la ocupación. Número 3. El estado helénico. Alemania se encargaría de la conquista de Grecia, y después de esto, el territorio pasaría a ser repartido entre las potencias del eje. Bulgaria se quedaría con gran parte de la Tracia.
Italia se quedaría con casi toda la Grecia continental, salvo por un pequeño territorio cedido a Alemania, la isla de Lesbos, la mitad de la isla de Creta, la península del Peloponeso, la mayoría de sus posesiones insulares menores y el Dodecaneso que ya lo tenía desde antes de la guerra. Y finalmente Alemania se quedaría con un pequeño territorio en la Grecia continental, la otra mitad de Creta, gran parte de Macedonia, algunas islas cercanas a Turquía y una franja de territorio fronterizo con este último. Hitler estaba más interesado en explotar sus recursos naturales, y solo había participado en la ocupación más por apoyo a Italia y evitar ganarse otro enemigo. Por lo que lo más conveniente que vio fue instaurar un gobierno títere que administrara las zonas ocupadas por Italia y Alemania, por lo que así el nuevo gobierno greco-fascista presidido por diferentes militares griegos se pone en marcha. Durante la ocupación del Eje, se sucedieron en el puesto de primer ministro del gobierno colaboracionista de Atenas tres presidentes: el general Georgios Tsolakoglou 7 de junio de 1941, 2 de diciembre de 1942, Konstantinos Logotetopoulos 2 de diciembre de 1942, 7 de abril de 1943 y Ioannis Rallis 7 de abril de 1943, 12 de octubre de 1944. Debido al exilio del rey Jorge II, la resistencia contra la ocupación del Eje se fragmentó en dos: una ala partidaria del rey con la que este último tenía escaso contacto, y otra ala que buscaba crear una república comunista en Grecia principalmente liderado por el KKE. La resistencia a favor del rey fue apoyada por el Reino Unido, y la Unión Soviética ya tenía planeado intervenir en Grecia a favor de la resistencia comunista. Debido al poco interés que mostraron las potencias del Eje en este territorio, el supuesto gobierno aliado solo se centró en administrar el territorio griego bajo las miradas del Eje sin meterse de lleno en la guerra. Por esto mismo, de facto, el Estado helénico no logró controlar todo el territorio y estuvo más centrado en Atenas, por lo que la resistencia, sobre todo la comunista, fue tomando cada vez más fuerza y controlando más territorio. En un inicio, varias tropas alemanas fueron redirigidas al frente para la invasión de la Unión Soviética, por lo que Italia comenzó a ser cada vez más dominante sobre el territorio griego, que en el ámbito militar estaba siendo dominada por Italia mientras el gobierno administraba la política interna. El Estado helénico se caracterizó por una constante pobreza y crisis económica que ya venía desde el gobierno de Jorge II, que conllevó, entre otras cosas, a una inflación desmedida que hizo que los griegos de a pie tuvieran que hacer trueques debido a que la dracma perdió todo su valor. Y, a una hambruna desmedida que obligó a Alemania a brindar ciertas ayudas humanitarias aparte de permitir la ayuda de envío de reservas de alimentos por parte de Estados Unidos, Canadá y la Cruz Roja. En lugar de reformar el gabinete por uno más eficaz, Alemania prefirió seguir tomando medidas de solución a corto plazo que no es que hubieran sido muy eficaces tampoco. Así, el alemán Hermann Neubacher fue nombrado plenipotenciario del Estado helénico, y gracias a su administración, la situación fue subsanada temporalmente, que le dio un respiro al pueblo griego mientras estos, la resistencia y el resto del gobierno esperaban hacia julio de 1944 la inminente llegada de los aliados por ambos frentes. Tras esta mejora, Neubacher se mostró en condiciones de tratar de resolver la crisis política, que llevó al relevo de Tsolakoglou en diciembre. Le sucedió su vicepresidente, Logotetopoulos, que debía haberlo hecho únicamente de manera temporal. Número 4. La caída del Estado helénico. Debido a la constante inestabilidad política vivida en el gobierno títere, al recelo del pueblo y al debilitamiento de Alemania, el Estado se vendría abajo. La resistencia cada vez iba tomando más fuerza, los aliados, sobre todo la Unión Soviética, ya habían penetrado en los Balcanes, por lo que todos los estados títeres allí establecidos y los antiguos protectorados italianos, fueron ocupados por Alemania. Ya desde octubre de 1944, la guerra estaba prácticamente perdida para el Eje. Todos los estados satélites convertidos en protectorados, Hungría ocupada por Alemania y Bulgaria cayó ante la URSS. Posterior a la ocupación de Bulgaria, la URSS toma Tracia y comienza a invadir Macedonia, y unos días después Reino Unido toma parte de Creta y comienza la invasión de la Grecia continental desde la península del Peloponeso, y ya para enero de 1945 la liberación queda concretada.
El gobierno de este estado siempre fue muy débil, nunca logró controlar su territorio completo y tampoco pudo subsanar del todo los problemas internos, por lo que, con la ocupación directa de Alemania, la frágil soberanía del gobierno se resquebrajaría y con la ocupación de los aliados, para febrero de 1945, con Grecia liberada, el estado helénico desaparecería de la faz de la tierra. Meses después de la guerra, meses después de desaparecido el Estado helénico, sería restaurado el antiguo gobierno de Jorge II que recibiría un país al borde del colapso y al borde de una guerra civil. El Estado helénico nunca tuvo mayor relevancia durante la guerra y pasó a la historia sin dejar su huella en esta, más allá de ser una curiosidad histórica del período tan crucial e importante de la Gran Guerra. Y bueno gente, por mi parte no tengo nada más que decir, recuerda suscribirte y darle like si te gustó el vídeo, me apoyarías bastante, por mi parte, no tengo nada más que decir, soy Dux de Valois, y conmigo será, hasta la próxima, bye bye.